Sí, muchas gracias, ingeniero de Asís. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Denis Posadas y yo les voy a hablar un poco sobre lo que corresponde a las verificaciones complementarias. En este sentido, uno de los puntos importantes que se relacionan a las asignaciones de derechos de transmisión y están contenidos en la regulación regional corresponden a las verificaciones complementarias cuyo objetivo, uno de sus objetivos principales corresponde a verificar que las potencias firmes inyectadas puedan ser retiradas en los correspondientes nodos. Este objetivo pues se busca alcanzar a través de una verificación de diferentes aspectos que deben ser consideradas como parte de este procedimiento a fin de verificar el objetivo que les comentaba inicialmente. Este procedimiento lo podemos observar en la siguiente filmina, en la cual observamos que una vez obtenidos los resultados de una asignación de derechos de transmisión, el operador regional debe realizar una verificación complementaria de su factibilidad a fin de considerar las pérdidas de transmisión en la factibilidad de los derechos firmes y las ecuaciones exactas del flujo de carga. Esto a fin de corroborar que los errores asociados a la linealización no lleven a adjudicar derechos de transmisión no factibles. Esto tomando en cuenta pues la modelización de las pérdidas en el modelo de asignaciones. Con estos efectos se formularán simulaciones de flujos de carga con el mismo programa que se utiliza para los estudios de este tipo, tal y como se describe en el capítulo 16 del libro 3 del RMER, relacionados a los criterios de calidad, seguridad y desempeño. Con los flujos de carga, se debe verificar que los derechos de transmisión asignados no se violen las máximas capacidades de transferencia de potencia, los flujos máximos en cada vínculo o restricciones de la red. En este aspecto, digamos, se están involucrando inclusive las capacidades operativas de derechos de transmisión, que como lo explicó el ingeniero de Asís, pues es un resultado directo del proceso de las máximas capacidades de transferencia de potencia. Y con todo este procedimiento lo que se busca pues es obtener, digamos, que las potencias firmes inyectadas puedan ser retiradas en los correspondientes nodos. En el caso de requerirse modificaciones mayores, se deberán reducir los valores de los términos independientes de la prueba de factibilidad simultánea y repetir el proceso hasta lograr una asignación factible de los derechos de transmisión. Continúa el ingeniero Humberto Perla. Sí, el siguiente punto es relacionado con los derechos y los contratos firmes durante el proceso de predespacho regional. Es decir, que aquí vamos a ver, a diferencia de lo que vimos en la parte de las asignaciones, es ya la norma relacionada con los efectos de los derechos y los contratos firmes durante el predespacho regional. Ya estamos en la etapa de programar las transacciones firmes relacionadas con estos elementos. Lo primero que vamos a ver es la energía requerida, ¿verdad? Es decir, que se ha considerado normativamente como modificación regulatoria relacionada con las energías firmes de los contratos firmes. Acá recuerden que la energía requerida de los contratos firmes, según la regulación, es un retiro físico ubicado en el nodo de retiro del contrato firme, ¿verdad? Es decir, que es una energía, es un retiro que debe de cumplirse de forma inflexible, es decir, no tiene ofertas de despacho en el proceso de optimización del predespacho. Es decir, no presenta ofertas de flexibilidad y tampoco ofertas de transmisión, ya que precisamente está respaldado, este abastecimiento físico de energía está respaldado por un derecho firme, que al mismo tiempo
está respaldado por una autorización firme de los países de importación. Entonces, acá lo que se consideró respecto a esta energía requerida y basado en la experiencia que se tuvo en los últimos años, relacionado con las restricciones a las cuales estas energías requeridas se vieron enfrentadas durante la programación de las transacciones. Y aquí quiero hacer un poco de memoria y recordar que hemos tenido varios escenarios en los cuales estas energías requeridas, que como dije, están modeladas como abastecimientos obligatorios, experimentaron restricciones de transmisión que impidieron su abastecimiento. Por normativa, el modelo de optimización tiene mecanismos de reducción o mecanismos de racionamiento de estas energías requeridas en los casos cuando la capacidad de transmisión no es suficiente para abastecerlas. Entonces, esos mecanismos funcionaron, hicieron los recortes o las reducciones requeridas. Sin embargo, pues produjeron efectos económicos porque, como todos sabemos, un racionamiento de retiros inflexibles, pues en modelos marginales tiene impactos importantes a nivel de los precios nodales. Entonces, para este efecto, lo que se consideró fue que cuando en un periodo de mercado los flujos de potencia producidos por las energías requeridas de los contratos firmes superen los límites definidos por las MSTPs, recuerden que estas son las máximas capacidades de transferencia de potencia, o además de eso, que existan aperturas de interconexión entre las áreas de control, se aplicarán reducciones a las energías requeridas y a sus ofertas de flexibilidad asociadas, de forma proporcional a la capacidad de transmisión requerida por cada uno de estos contratos, con el objeto de considerar las restricciones de transmisión no previstas en la asignación de los derechos de transmisión y tampoco previstas durante la autorización de las energías firmes. ¿Cómo se realizó esta consideración? Bueno, en el numeral A3442 del anexo 3 del libro 2 del RMER, que es en este anexo 3 donde está desarrollado toda la formulación matemática del predespacho regional, ahí en el literal B de este numeral se agregaron las condiciones que mencioné anteriormente, pero ya con detalle, para que el operador regional haga estas verificaciones previo a la ejecución del predespacho para poder verificar, ¿verdad?, que las capacidades de transmisión o la existencia de aperturas entre áreas de control van a impedir o van a someter a las energías requeridas a un racionamiento forzado. Entonces, la idea es que hoy se pueda prever eso, ya conociendo las condiciones del día, es decir, una vez que el EOR conozca la información ya de detalle de las capacidades de transmisión para el siguiente día y todos los requerimientos de energía requerida de los contratos firmes, pueda realizar esta verificación. Entonces el EOR, precisamente en el literal I, va a verificar que no estemos ante la situación de islas eléctricas, ¿verdad? Y en el segundo, que es el doble I, verificar que la suma de las energías requeridas superen los valores de las MSTPs. Hay valores ahí umbrales, porque recordemos que todos estos son modelos matemáticos que tienen sus umbrales o sus precisiones que son necesarios establecerlos. Entonces, ante estas condiciones, ante las aperturas o ante que las MSTPs están por debajo del total de la declaración de energías requeridas, entonces se van a realizar los recortes o las reducciones de las energías requeridas y también de las ofertas de flexibilidad asociadas a la parte vendedora del contrato firme.
¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, si ustedes se recuerdan, estos casos fueron bastante estudiados en coordinación con el operador, incluso con agentes, se discutió este tema, se hicieron bastantes reuniones de discusión técnica, porque esta situación de la reducción de las energías requeridas forzada por las restricciones que iban apareciendo día a día en el predespacho y no fueron consideradas en la subasta, ni tampoco fueron consideradas en la autorización de las energías firmes, hacían que los resultados del predespacho generaran, pues como decíamos, estas penalidades a nivel de precios y producían altos costos para pago de rentas de congestión y también para pagos de los agentes terceros que abastecen estas energías requeridas cuando son parcialmente abastecidas, pero que no existe ningún pagador de estos costos del abastecimiento de estas energías requeridas, porque les recuerdo que los agentes del contrato, pues por eso compran derechos de transmisión para no enfrentarse a variaciones o a peligros de sobrecostos o precios en el predespacho. Y la única flexibilidad que tiene este contrato, los contratos firmes, son la oferta de flexibilidad asociada a la parte vendedora, que es una oferta de precio para decidir si compra o reemplaza su abastecimiento. Esos precios normalmente son bajos porque la parte vendedora pues no está dispuesto a ser reemplazado y pagar precios altos para el abastecimiento de la energía requerida. Sin embargo, como les dije antes, el modelo entiende que estas energías requeridas son de obligatorio abastecimiento, independientemente a qué precios se abastezcan, y existían escenarios donde se despachaban ofertas de terceros, de agentes terceros, para abastecer estas energías requeridas, pero que tenían precios elevados, o por lo menos mayores que los dispuestos a pagar por la parte vendedora como reemplazo. Entonces, todas estas diferencias o estos costos eran trasladados como un déficit del mercado, eran trasladados primero, y les recuerdo antes de abril del 2019, primero eran trasladados a los agentes transmisores. ¿Por qué? Bueno, porque en un mercado donde la transmisión está valorizada y es determinado su costo marginal o su costo variable en el predespacho, pues debe de haber un receptor de esos ingresos. Originalmente en el diseño del mercado, el receptor de estos ingresos del mercado por el costo variable eran los mismos agentes transmisores, los agentes transmisores de todos los países de Centroamérica, incluyendo también a la EPR. Pero cuando se comenzaron a surgir este tipo de situaciones en donde el mercado más bien, en vez de dar ingresos por transmisión, resultaba con déficit porque había que hacer estos pagos a las rentas de congestión o a los abastecedores terceros de las energías requeridas, resultaba que había que hacerle cargos a los agentes transmisores. Esta situación, pues, obviamente, no fue adecuada porque los agentes transmisores, como lo expusieron en diversas ocasiones, son agentes pasivos en el mercado. Por lo tanto, la CRIE identificó la necesidad de independizar o sacar de este riesgo a los agentes transmisores y crear una bolsa o una cuenta general del mercado como una especie de clean market para poder enfrentar no solo los beneficios del mercado, sino que también los déficits. Entonces, esta bolsa, la CGC, como la conocemos todos, la Cuenta General de Compensación, se creó para ese fin, para poder absorber los ingresos y también los déficits. Y obviamente, pues también se definió que la orientación de los fondos de esta bolsa fuera en beneficio de los países, así como originalmente se había pensado al trasladárselo a los agentes transmisores, que fuera en beneficio también de los consumidores, ya que se iba a reducir pues los presupuestos de los transmisores. En este caso, pues para hacer un símil,
lo que se estableció es que la bolsa traslada esos fondos en beneficio a los consumidores nacionales en el pago del cargo complementario de la línea CIEPAC. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque este caso de las reducciones de las energías requeridas impactaba de esa forma, generaba estos sobrecostos que al final de cuentas hoy en día y cuando se dieron principalmente hace un par de años esta situación, estos costos se trasladaban a la bolsa y por consiguiente eran trasladados en perjuicio a las demandas, a los consumidores finales de los países, ya que en vez de ayudarles a pagar la cuenta del cargo complementario, más bien se la incrementaba. Entonces, definitivamente era una situación no deseada en el mercado y había que establecer un mecanismo regulatorio para poder controlar esta situación. En particular, ¿cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que estábamos asignando contratos, derechos firmes que servían de respaldo para retiros firmes, que son las energías requeridas, que en este modelo, en el diseño de este modelo, son retiros físicos, que no hacen ofertas, sino que son de obligatorio cumplimiento, y se enfrentaban a situaciones de transmisión diarias en el predespacho que hacían caer el modelo de optimización en una condición de racionamiento forzado. Y eso pues repercutiendo en los precios marginales y a su vez pues lo que les mencioné de cuentas que nadie las paga en el mercado. Entonces, esto que ustedes están viendo en pantalla, lo que busca es hacer de forma anticipada a que entremos a la optimización, hacer ese recorte. Es decir, en otras palabras, lo que no pudimos identificar en la autorización de las energías firmes y lo que no pudimos identificar en la asignación de los derechos firmes, pues rectifiquémoslo todos los días, unas horas antes de que el EOR realice el predespacho, pero que ya conozca todas las ofertas y todas las declaraciones de los contratos y las condiciones de transmisión, para que pueda hacer este ajuste, esta reducción, y cuando introduzca estos requerimientos al predespacho, ya entren holgados, es decir, que ya no el predespacho se vaya a ver en ese estrés de racionamiento forzado y pues tengamos un mercado limpio en términos de costos marginales, no afectado por racionamientos de este tipo o penalidades, porque en realidad en optimización matemática este tipo de racionamientos se llaman penalidades a las variables obligadas o a las variables fijas y liberar el predespacho de esta condición. Entonces, a través de esta forma, la regulación considera esa reducción. Ahora, aquí hay algo importante que mencionarles. Estas reducciones ya actualmente están consideradas en el modelo de predespacho. En realidad las reducciones a la energía requerida ya estaban establecidas en el modelo, solo que estaban establecidas bajo condicionales de activación diferentes, ya propias del proceso iterativo del predespacho, y lo que estamos haciendo es sacarlas para anticiparlas desde antes que se realice el predespacho. Claro, genera efectos. Sí genera efectos. El primer efecto que va a tener, por ejemplo, es que la optimización del abastecimiento de las energías requeridas para la búsqueda en el predespacho de ofertas, de abastecer estas energías requeridas con las ofertas más económicas, va a realizarse únicamente en los casos en donde el abastecimiento del vendedor del contrato firme sea posible. Es decir, que solo en los casos donde el vendedor del contrato firme no tenga ningún impedimento de transmisión para abastecer su demanda requerida, su energía requerida, solo en ese caso se podrá optimizar con otros recursos el abastecimiento de estas energías requeridas. Y eso tiene mucho sentido, porque la competitividad o la optimización del abastecimiento de las energías requeridas es para reemplazar el vendedor, ¿verdad? Entonces, a un mejor precio, obviamente. Entonces,
Bajo esa situación, entonces se va a seguir manteniendo la optimización del abastecimiento de las energías requeridas. Pero, aplicando estos dos índices, cuando haya una apertura que afecte el contrato firme, es decir, una apertura entre el vendedor y el comprador, o haya una MSTP, una capacidad de transmisión que sea menor que los requerimientos estos, entonces ahí se hace la reducción, pero también se reduce la oferta de flexibilidad, en la misma proporción. Entonces, pero es necesario para asegurar precisamente esta factibilidad económica del predespacho. Otro elemento también importante es que los contratos firmes que no estén afectados por la apertura o que no estén afectados por la MSTP que esté congestionando o que sea reducida o que sea muy baja, no van a salir afectados por estas condiciones. Estas reducciones solo van a afectar a los contratos firmes que estén afectados por la apertura o por la MSTP. ¿Y en qué proporción? Bueno, en las aperturas, pues proporción completa. Y cuando se trate de una MSTP, entonces en la proporción que sea sensible el flujo que producen estos contratos firmes ante la MSTP en particular. Recordemos que las MSTP son conjuntos de restricciones o capacidades que están asociados a un grupo de instalaciones. Entonces, o por lo menos, o por áreas de control. Entonces se pueden perfectamente identificar la sensibilidad de los flujos que producen cada contrato hacia estos valores. Entonces, en esa proporción se reduce el contrato. Es decir, un contrato que sea más afectado por una MSTP que otro, pues se va a reducir más. Eso es con respecto a la energía, a las reducciones de la energía requerida. Acá es importante mencionarles que al lograr esta verificación y al evitar estos costos producidos por el racionamiento de este tipo de energías, estamos evitando, estamos reduciendo este sobrecosto que les hablaba a la bolsa y a las demandas, que si se recuerdan es una componente de un concepto que se creó hace un par de años, que son los CARNs, los costos asociados a restricciones nacionales. Con este ajuste normativo estamos eliminando una de las componentes de esos CARNs, lo que nos permite orientarnos a poder eliminar estos costos o esta asignación de costos con esta modificación y con la que vamos a ver a continuación relacionada con la renta de congestión. La segunda, en efecto, precisamente es el otro fenómeno económico que se daba cuando se daban las situaciones que acabamos de ver en el punto anterior. Cuando teníamos las situaciones que estábamos estudiando en el punto anterior, pues no solo se generaban costos para pago de factura de terceros que nadie lo pagaba en el mercado y lo terminaba pagando la bolsa y después las demandas, sino que también se generaban diferenciales de precios altos que producían pagos de renta de congestión a los derechos firmes suficientemente altos como para no poder ser completados o cubiertos por los ingresos del pago de transmisión en el predespacho. Entonces, nuevamente, esto lo que generaba es una cuenta por pagar, es decir, un déficit en el mercado, porque está la valorización de estos instrumentos, de los derechos firmes, su renta de congestión, pues superaba por mucho, los ingresos que el mercado podía tener para pagarlos. Entonces, en detrimento, pues como ya vimos, de los usuarios finales. Entonces, y esto precisamente completaba el segundo componente de los CARNs, de estos costos asociados a restricciones nacionales. Por lo que también a nivel regulatorio se identificó una reparación de este efecto para lograr precisamente la suficiencia financiera de los derechos firmes. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que existir suficiencia financiera, es decir, debe de haber suficiente ingreso para poder pagar las rentas de congestión. Entonces, para lograr esto, se estudiaron varias opciones, eso es importante mencionarles, se estudiaron varias opciones
Sin embargo, y se estudiaron no solo al interno de la CRIE, sino que se estudiaron en coordinación con el EOR y con los equipos técnicos del EOR y del CDMER, y lo que se identificó como más adecuado es establecer un recálculo o una modificación a la fórmula de cálculo de la renta de congestión, de tal forma que ahora la renta de congestión se calcula con base en la potencia declarada o la energía requerida reducida, cuando se dé el caso, resultante del predespacho o redespachos regionales, multiplicado siempre por lo mismo, por la diferencia de precios nodales del derecho, en el sentido de retiro a inyección, es decir, que siempre puede resultar la renta positiva o negativa, pero ahora la base de potencia para el cálculo ya no es la potencia de los derechos, sino que es la declaración, la energía que se declare diariamente por los agentes o la cantidad en que se vea reducida la energía requerida de estos contratos. Es decir, en otras palabras, que lo que se está haciendo es haciendo igual la renta de congestión al valor que pagan los contratos por servicio de transmisión, que es más conocido en el mercado por todos ustedes como CMORC, que es ese pago que hacen todos los contratos firmes por el uso de la capacidad de transmisión. Entonces, acá se sigue manteniendo el objetivo de garantizar a los agentes involucrados en el contrato, que se mantiene la independencia o la liberación de la variabilidad de la diferencia de precios nodales en el predespacho para hacer factibles sus contratos firmes. Es decir, que seguimos manteniendo, la norma sigue manteniendo el cubrimiento de la variabilidad de los precios. ¿Por qué? Porque está compensando con la renta el pago de la transmisión. Entonces, esa componente está cubierta, sigue siendo cubierta por la regulación. ¿Cómo se ha realizado esta modificación? Bueno, en el numeral 812 nuevo, que se aprobó a través de la resolución 50-2020 del libro 3, se agregó en la definición precisamente de derecho firme, en el literal B, que es relacionado con el derecho financiero, ya sea para pagar o para recibir la renta de congestión, pero ahora como el resultado del producto de la energía declarada o la energía reducida, requerida reducida en el predespacho o redespacho del contrato firme asociado al derecho firme, ¿ya? Siempre por la diferencia de precios nodales. Entonces, de esta forma se está incluyendo en la norma esa modificación. Nótese que esta modificación solo es para la renta de congestión de los derechos firmes. Como dije al principio, los derechos financieros no han sufrido cambios con estas modificaciones. Entonces, como les decía, esta segunda modificación importante completa las disposiciones para lograr llevar los CARN, los que fueron identificados como costos asociados a restricciones nacionales, llevarlos a cero. Por lo tanto, estas dos modificaciones regulatorias son las que permiten poder levantar este tipo de asignaciones de costos a los países que generaban estas restricciones. Bueno, esto es con respecto a la renta. Esto es importante mencionarles que esta disposición de la modificación de la renta de congestión más la reducción de la energía requerida previa al predespacho, pues componen precisamente las disposiciones necesarias para poder levantar el tema de los CARN. Ahora bien, esta situación en donde la renta de congestión ahora depende de la energía que se declare diariamente del contrato y también depende en los casos en donde exista una reducción de las energías requeridas de los contratos asociados por las condiciones que vimos 3 láminas arriba, genera unos efectos económicos. Y el efecto económico es que ahora la renta precisamente deja de percibirse por parte del agente titular a medida que sea reducida la energía requerida en el predespacho.
Esta situación, como regulador, se identificó que debe de ser compensada. Es decir, el agente deja de recibir una porción de su renta que él la declaró en un valor, ¿verdad? Cuando un agente declara su contrato en un valor, por ejemplo, el agente declaró su contrato, la energía requerida la declaró en 10 megavatios, entonces ahí está declarando su contrato, él está indicando que quiere hacer uso de su instrumento de seguro, de su instrumento financiero de liberación de precios, quiere hacer uso por 10 megavatios. Entonces, si es el mercado, si es a causa del mercado que no se pueden abastecer esos 10 megavatios y se reducen, por ejemplo, a 8 megavatios, por condiciones que ya vimos anteriormente, esa reducción de 10 a 8 megavatios no fue provocada por el agente, no es motivada ni generada por el agente, sino que es por las condiciones del mercado. Entonces, la regulación consideró que en esos casos, pues hay que reconocerle a la gente esa porción no rentada por lo que declaró. Entonces, se consideró realizar un reintegro. Y ese reintegro, pues como se ha hecho en otras ocasiones, en otras situaciones similares, está tasado o valorizado al valor del precio que pagó el derecho, que pagó el agente por su derecho en la asignación, en el proceso de la subasta. Entonces, lo que se consideró precisamente es eso, realizar ante reducciones de las energías requeridas durante el predespacho o redespacho, y además que la renta de congestión resulte ser un abono para la gente, porque lo que se pretende precisamente es compensar el ingreso que se le ha reducido. Es decir, que cuando la renta sea un cargo, pues no hay compensaciones, porque más bien lo que se está haciendo ahí, en ese caso, se le está reduciendo el cargo, sino que es compensar cuando se le reduce el abono. Entonces, cuando tengamos energías requeridas reducidas y tengamos que la renta es un abono para la gente, entonces el agente titular será acreedor de un reintegro económico calculado a partir del valor que pagó en la subasta, a lo que le llamamos PDF, en el mes afectado. ¿Cómo se va a realizar este cálculo? Ahí les presento la formulación matemática. La fórmula es bastante sencilla. Lo que se realiza es primero se identifica un costo horario de lo que pagó el agente por el derecho en la subasta, el PDF, que fue lo que pagó, entre la potencia del derecho multiplicado por el número de periodos del mes. ¿Cuál mes? Bueno, el mes que se está haciendo el predespacho. Entonces se encuentra un valor horario de ese pago que realizó. Y lo multiplicamos por la suma de todas las porciones reducidas de todas las horas de ese mes. En el ejemplo que les ponía, la potencia declarada, en este caso de la energía requerida, sería esta componente acá, este término. Este sería el valor de 10 que les decía que declaró la gente, y que por condiciones del predespacho pues se redujo a 8. Este sería la componente de la energía requerida reducida, el MWRR, que este sería el valor de 8. Entonces, la porción de diferencia, es decir, 10 menos 8 serían 2 megavatios, quiere decir que, ¿por qué? Porque por los 8 megavatios sí va a recibir renta de congestión. Por los 2 megavatios de diferencia no va a recibir renta de congestión. Entonces, esos 2 megavatios se le reintegran al valor que pagó el derecho. La fórmula es bastante sencilla. Las condiciones, como les digo, que exista reducción de la energía requerida y que la renta sea un abono. Aquí es importante mencionarles que derivado del proceso de revisión y discusión técnica con el EOR, se identificó, gracias a los aportes del EOR, se identificó que estas condicionales que están establecidas para las variables H que generan la sumatoria de todo el mes de las reducciones, solo considera el caso cuando la energía requerida reducida sea mayor que 0. Entonces, ese aspecto es bastante importante porque significa que cuando la energía requerida reducida sea igual a 0, no estaría contemplada dentro de esta sumatoria y por lo tanto ese periodo no sería reembolsado a la gente.
Entonces, esto se estudió, se verificó y en efecto no es lo que pretende la norma. La norma pretende compensar a la gente por reducciones parciales o reducciones totales de la energía requerida. Entonces, sobre este tema, pues ya estamos tomando cartas en el asunto, se están haciendo los procedimientos correspondientes de norma. La misma norma establece cómo hacer ajustes a la misma. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder realizar este ajuste, esta corrección, de tal forma que incluya, que sea, que los casos incluyan cuando la energía requerida reducida sea mayor que cero, mayor o igual a cero, para poder incluir ese caso extremo. Se están haciendo todos los esfuerzos para realizar esto antes del 1 de noviembre, es decir, para que esta modificación, de ser posible, entre junto con la aplicación de la norma, que sería a partir del 1 de noviembre de este año. Sobre este tema es todo lo que teníamos que exponerles y pues a continuación veríamos sobre la prioridad, unas mejoras normativas que se hicieron sobre la prioridad de los derechos, de los contratos firmes, perdón, aquí esto está malo, es prioridad de los contratos firmes en el predespacho. Bueno, esto ya existía, la norma ya establecía que los contratos firmes llevaban prioridad, ¿verdad? Principalmente cuando decíamos que la energía requerida pues es modelada como un retiro físico. Entonces, sin embargo, también la norma, por algún lado, establecía que los contratos no firmes físico flexibles, que son unos contratos que ustedes conocen muy bien porque son bastante utilizados, que son contratos que tienen asociadas ofertas de flexibilidad, tanto de compra o venta de energía como ofertas de flexibilidad de pago del CBT, pero que cuando este tipo de contratos no tienen esas dos ofertas, estos contratos se vuelven contratos físicos. Es decir, pueden llegar a tener algún conflicto con la prioridad de los contratos firmes. Para este efecto, la norma ya establecía, ¿verdad?, que este tipo de contratos no firmes, físicos flexibles, ante situaciones de infactibilidad técnica, pues deben de ser reducidos. Pero para efecto de clarificar mejor la norma, al numeral A3441 del anexo 3 del libro 2, que establecía precisamente que esta componente física de este tipo de contratos debe de ser reducida o despachada hasta donde sea técnicamente factible. Se le agregó lo que ustedes ven en rojo, y es que además sea económica y técnica y económicamente factible, y será cero en los casos cuando su factibilidad se vea afectada por la prioridad de despacho de las energías requeridas de los contratos firmes. Esto es para darle todavía más fortaleza, más contundencia a que los contratos firmes llevan prioridad de la asignación de la capacidad sobre los contratos no firmes físicos flexibles, aunque sea en su condición física. Perdón. Esto sería todo. Pasamos a la sección de preguntas. Vamos a tener un tiempo de 30 minutos para atender preguntas respecto a estos temas que hemos visto en esta jornada 2, considerando pues que son temas más amplios. Vamos a tener un poco más de tiempo para poder atenderlas. Buenos días nuevamente. Les voy a indicar la primera pregunta, que es del participante Bolívar Esquivel del ICE, e indica: si la CRIE realizó modificaciones asociadas al tema de garantías por incumplimientos de pago en la subasta TDT, ¿por qué razón no se atendió la solicitud del ICE de modificar el artículo 855 del libro 3 del RMR en relación con la sanción a la gente, la cual no prescribe en el tiempo?
Humberto, si nos ayudas con la respuesta de la pregunta. Sí, bueno, sobre ese punto en particular es importante mencionarles que toda la propuesta de modificación normativa que se sometió a la consulta 06-2019, pues deviene de un proceso de diagnóstico que se inició en diciembre del 2018, en donde durante todo un año la CRIE realizó diversos foros con agentes, con operadores, con reguladores, para poder identificar en ese informe de diagnóstico todos los elementos que debían de considerarse en estos análisis. Entonces, ya la parte de la propuesta normativa estaba basada precisamente en el informe de diagnóstico, y de informe de diagnóstico que fue publicado a finales del año 2019. Entonces, este informe de diagnóstico pues contempló específicamente todos los puntos de análisis, porque como les digo, se desarrolló durante un año el análisis de todos los puntos a proponerse para su modificación, y ese numeral no fue considerado, o por lo menos no fue discutido en todo este proceso. Sin embargo, ya en el proceso de consulta pública, el 06-2019, en efecto, pues recibimos observaciones sobre ese numeral. Recordemos que ese numeral aparecía dentro de la consulta pública por el efecto de la consolidación regulatoria, como les decíamos al principio. Al hacer consolidación regulatoria, pues sí, traíamos bastantes articulados normativos hacia el RMER que fueron incorporados. Sin embargo, no todos, esa consolidación regulatoria estaba respaldado por análisis técnicos como para poder considerar una modificación en particular. Y es este caso, uno de ellos, por ejemplo, en donde al menos como componente técnica de la CRIE, no podíamos entrar a conocer una modificación de un numeral que no había sido, o por lo menos una temática que no había sido discutida y analizada durante el proceso de diagnóstico. Entonces, lo que sucedió en este caso es que durante el proceso de consulta pública, pues se le responde al participante que el detalle o los análisis que requiere hacer esas modificaciones o ese cambio, pues no fueron completados, y en el proceso de consulta pública, pues no es posible poder hacer un cabildo abierto en el MER, reguladores, operadores, inclusive agentes, para poder hacer esas modificaciones. Entonces, lo que se iba a considerar es que en una próxima oportunidad de ajustes, pues se iba a considerar esa posibilidad. Siguiente pregunta. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con lo mismo, de Elsa Pineda, que indica que cuando emitirá la CRIE la versión consolidada del RMER, la cual incluye todas estas modificaciones, y de Luis Cerda, que indica también cuando tendremos los agentes disponibles el RMER completamente integrado. Esta pregunta se va a contestar al final del taller. La siguiente sería de Ángel Salinas de Sal. Nos expresa: las nuevas restricciones incrementan los precios de mercado. ¿En cuánto? Humberto, ¿nos ayudas? Bueno, no sé a qué restricciones se refiere, pero en principio, al menos todas las disposiciones que se han establecido en esta resolución 50-2020 no generan ninguna modificación a nivel de los precios marginales del mercado. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo relacionado con el predespacho, que es lo que puede en todo caso estar relacionado con los precios del mercado, de las transacciones o de la transmisión, lo que se está cambiando nada más es la fórmula de la renta de congestión, que eso es una fórmula de conciliación, es decir, no afecta a los precios. Y la otra es la reducción de las energías requeridas,
que más bien al realizarse esa verificación y esas reducciones de forma anticipada al predespacho, más bien lo que estamos es evitando que este tipo de penalidades de racionamiento impacten en los precios nodales. Entonces, no se identifica que se generen algún costo asociado. Ahora, si se refiere a las restricciones en el modelo de predespacho, pues tampoco es importante ese punto, aclararlo. Las restricciones que se incluyeron para la verificación de los flujos netos de los derechos firmes, explícitamente, o más bien, o explícita o implícitamente, la norma no consideró que los costos marginales o los costos duales de esas restricciones impacten en los precios de la subasta. Por lo tanto, esas nuevas restricciones no estarían afectando los precios nodales de la subasta. Solamente. Muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta es referente a los precios mínimos. Se indica Manuel Fallas del CENSE-ICE. Cuando se mencionan que pueden existir excepciones a los precios mínimos cuando se superen las COT-DT y existan más de 2 oferentes, ¿podrían dar un ejemplo para ver si la interpretación que realizó es la misma de la CRIE? Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Un ejemplo, pues, sí, pudiéramos pensar en varios tipos de ejemplos. Sin embargo, lo más adecuado, consideramos nosotros que lo más adecuado es esperar a los resultados o integrarse precisamente al proceso dinámico que va a realizar el EOR para hacer un periodo indicativo de la aplicación de estas normas. Entonces, ahí creemos que lo más adecuado es que los agentes interesados de ver algún efecto o algún fenómeno de la aplicación de esta norma es que se integren a ese proceso y planteen ahí ante el EOR el escenario que quieren ver para ver cuál va a ser el resultado en particular de algún caso que quieran ver. Nosotros consideramos que el EOR ya tiene, valga la redundancia, planteado en su conjunto o en su batería de pruebas los casos en donde en las subastas se presenten condiciones que no cumplan el requisito de exención de precios mínimos y los casos que sí lo cumplan. Entonces, creo que esa es la oportunidad más adecuada para ver los resultados. Ahora, sin embargo, lo que sí podemos hacer es un poco más de detalle del objetivo regulatorio o del criterio regulatorio. El criterio regulatorio es claro y lo que dice es, mire, de todas las ofertas que le lleguen, de todas al operador, de todas las ofertas de compra de derechos que le lleguen, puede eximir o no considerar el requisito de los precios mínimos solo en un caso. ¿Y cuál es el caso? Bueno, primero que en esa asignación existan más de 2 oferentes, es decir, que hayan 3 o más. Si hay menos de 3, no se aplica. Es decir, el precio mínimo es un requisito. Y además de que existan más de 2 oferentes, la suma de las potencias que están presentando, que están solicitando, resulte ser mayor que las COT-DT. Es decir, esto es bien importante porque incluso el EOR nos pidió una orientación al respecto y es que potencia con COT-DT pues son peras o manzanas porque las COT-DT pues obviamente son capacidades de flujos. Entonces a lo que la aplicación correcta de la norma es que el flujo que producen esas solicitudes de derecho pues sean mayores que las COT-DT. ¿Por qué? Porque ahí estamos ante un escenario de que lo que se está subastando es mayor que la demanda de la capacidad. Entonces, el criterio regulatorio es que a eso le llamamos competencia por el servicio de transmisión. Entonces, si ese efecto no llega hasta la COT-DT, es decir, que la subasta
tendría más oferta de transmisión que demanda de compra. Entonces eso no sería una condición o un criterio de competencia en esta propuesta. Muchas gracias, Humberto. Siguiente pregunta es de Jorge Rojas, de Energía del Istmo, y menciona: si el resultado de la renta es negativa, saldo deudor para el propietario del derecho firme, ¿sí se le asignará o también será cero? En el sentido que ya se tiene un costo por la compra del derecho firme de transmisión. Bueno, eso es importante aclararlo. El concepto de toma de riesgo de la compra de un derecho en sus efectos financieros, este proceso de modificaciones no lo ha tocado. Es decir, que cuando alguien compra un derecho, tiene que comprarlo bien. Es decir, tiene que estudiar el mercado, tiene que saber cuáles los flujos determinantes del mercado, y en especial, si él lo va a querer para constituir una transacción, obviamente el mismo agente va a estar generando el flujo en el sentido del derecho. Pero si un derecho se compra y en el predespacho los precios nodales quedan en sentido contrario a la compra del derecho, pues definitivamente va a haber una renta negativa, es decir, un cobro al titular del derecho, y ese va a seguir existiendo siempre. Claro, la única atenuación que existe con esta modificación es que ahora la renta se calcula con base en la potencia declarada o la reducida. Entonces, la renta, si es cargo a la gente, pues va a ser por el total de lo declarado o por el total de lo reducido, si es que hubo reducción, ¿verdad? Es decir, si regreso al ejemplo de la declaración de 10 megavatios y la energía requerida reducida a 8, en este caso, que se dé la reducción de 8, pues la renta de congestión como cobro a la gente titular va a ser por 8 megavatios. Pero siempre va a existir, porque eso lo que reflejaría son dos cosas. Uno, que la gente compró el derecho en sentido contrario al flujo dominante del mercado, o que no está realizando la transacción asociada a su derecho, porque si lo hace, obviamente pues el flujo no va a ser, le va a ayudar a asegurar ese sentido positivo de ingresos. Solamente. Siguiente pregunta es del agente Efraín Abarca, de CEPAM. ¿Para cuándo estarán los DF semestrales, producto estrella que no podemos seguir omitiendo en la región? Sí, bueno, esa pregunta me permite mencionarles algo que es importante, y es que, como me imagino que es por todo conocidos, que todo este mercado de derechos de transmisión pues sí tiene varios aspectos que son necesarios de mejorar y de ajustar, pero que obviamente requieren análisis o condiciones mismas del mercado que todavía no se han logrado. Estas modificaciones que se aprobaron a través de la resolución 50-2020 pues atienden un grupo de ellas, o al menos las que para las cuales ya se tenían las condiciones o los análisis conclusivos para poder proponerlas. Con respecto a lo que está mencionando el participante, es importante decir que los distintos tipos de periodo de vigencia de los derechos, ya sea semestrales o trimestrales o incluso, pues, idealmente, pues, variables, están siempre en la mesa de análisis y discusión porque están, vamos a decir, esperando que logremos factibilizar o estabilizar los periodos que ya tenemos, que son el anual y el mensual. Pero sí es importante mencionar que la CRIE se ha unido al esfuerzo que está realizando el Consejo Director del Mercado, el MER, a través de una iniciativa de hacer un estudio integral de todo el diseño de los derechos de transmisión, y allí en
ese trabajo que está liderando el CDMER y que la CRIE también se ha unido a ese esfuerzo y que se ha estado llevando en paralelo incluso a este trabajo realizado a través de esta resolución, pues se tiene ya un plan de trabajo. Obviamente pues es bastante complejo porque se pretende revisar no solo temas como los periodos los periodos de validez de los derechos, sino que incluso también algunas flexibilidades que vengan en mejora para hacer más atractivo este proceso, como lo son, y aprovecho la oportunidad para recordárselos, como son, por ejemplo, la posibilidad de que la gente pueda declarar que quiere asignaciones todo o nada, es decir, que si se le asigna parcialmente el derecho, no está dispuesto a comprarlo, y así varias mejoras que están consideradas siempre en ese proceso de análisis. Pero no podemos en este momento emitir una fecha, precisamente pues porque la CRIE no está liderando el proceso, pero sí se están haciendo los esfuerzos para concluir eso lo más pronto posible. Pero sí no podemos emitir una fecha al respecto.